Gracias, Mayra, por tenernos nuevamente en Empresarismo Social como todos los viernes. Y hoy también, Mayra, tenemos un programa de colección. Tenemos dos invitados estrellas. Ya habíamos hablado con mi amigo y hermano, el arquitecto Fernando Valle, pero la semana pasada nos quedamos con el tiempo limitado. Estábamos exponiendo sobre sus experiencias como empresario aquí en Puerto Rico. Y hoy también tenemos un invitado muy especial, mi amigo y hermano, el doctor José Lizardi, médico de profesión formado en Estados Unidos, que viene a Puerto Rico. Y yo quiero que hablar con ellos dos. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Doctor, bienvenido a Empresarismo Social. Un placer y un privilegio compartir con ustedes. Así que nosotros vamos a estar aquí compartiendo con todos nuestros radio oyentes, como todos los martes. Nosotros queremos llevarle a usted la mejor investigación científicamente probada, socialmente validada en el ámbito del empresarismo, para que usted pueda optimizar sus destrezas como empresario. Y estábamos hablando, Mayra, fuera del aire, sobre la diferencia entre el empresarismo regular, el empresarismo comercial y el empresarismo social. Fernando, háblanos de eso. Bueno, mira, en primer lugar, el empresarismo es fundamental para Puerto Rico. Es la única manera que vamos a tener desarrollo económico, es la única manera que vamos a poder combatir la pobreza. Así que tiene que haber una multiplicación de la cantidad de empresarios que hay en Puerto Rico. Hemos visto un poco de mejoría en ese aspecto, quizás por la falta de empleos, que es la bendición más grande que han tenido los empleados o los empleados. Déjame hacer un paréntesis, porque a mí me traen a Puerto Rico en una administración anterior y había un proyecto y una ley de una administración un poco ya pasada. ¿Te acuerdas de la ley 7? Sí. Eso yo pienso que fue una enorme oportunidad perdida aquí en Puerto Rico, porque era la oportunidad de cambiar esas mentes de empleados a mentes de empresarios. Yo estaba fuera de Puerto Rico, cuando regreso a Puerto Rico está esa iniciativa y yo le di gracias a Dios, porque yo realmente creía que eso era una ventana de oportunidad, pero la desperdiciamos porque aquí la gente prefiere ser empleado a ser empresario. Bueno, y precisamente el problema es ese, que está ya embebido, encrusted, como dicen, embedded en la mentalidad de la gente. O sea, la gente se cría pensando en que la vida es trabajar de empleado por 20 o 30 años para un retiro que, como hemos visto en esta época, cuando lo vas a buscar ya no existe. Y la alternativa para eso es precisamente el empresarismo. Y lo que está sucediendo en Puerto Rico hoy en día es que, ante la ausencia de empleos debido a la crisis económica, pues hemos visto un renacimiento, o quizás deberíamos llamarlo un nacimiento del empresarismo. Había un gran pensante que decía, cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio mayor. Sin embargo, cuando aquí en Puerto Rico hemos tenido las oportunidades, en vez de abrazar esas oportunidades y transformar el pensamiento del país, nosotros queremos arraigarnos a las mentalidades antiguas. Desde el punto de vista de la neurociencia, el ser humano es único en la naturaleza porque es el único organismo que en su estructura genética no tiene programado su fenotipo, a diferencia de todos los otros animales que ya tienen su comportamiento predeterminado. El ser humano no. El ser humano nace pluripotencial. No nacimos ni empleados, ni nacimos ricos, ni nacimos pobres. La sociedad nos enseña esas creencias. Y como decía mi madre, estudia mucho, saca buenas notas y consigue un buen trabajo. Y eso es lo que le hemos enseñado a nuestra gente. Yo creo que esa es la ventana que Puerto Rico, si no aprovechó hace casi 10 años atrás, ahora tenemos la oportunidad. Ahora, ¿qué necesitamos en Puerto Rico, Fernando, realmente para que la persona transforme esa mentalidad de mente de empleado a mente de empresario? Bueno, tiene que reenfocarse. El empleo, la búsqueda de un empleo es relativamente fácil, aunque sea difícil conseguirlo, pero depende de un esfuerzo físico. Sin embargo, el empresarismo
depende de un esfuerzo mental. Y el esfuerzo consiste en la identificación de oportunidades. O sea, todas las oportunidades ya existen. Lo que tú tienes que es identificar una y perseguirla. Y ahí es donde nace un empresario que entonces, una vez la identifica y se decide a perseguirla, crea un plan de negocio, lo implementa, y así es que nace una empresa del ser individual que decide perseguir su empresa. El resto viene con el tiempo y con el éxito, que es cuando eso crece y se va multiplicando y se va creciendo la riqueza que se produce, la que a su vez termina con el problema de la pobreza. Una de las profesiones más prestigiosas en Puerto Rico y en toda la sociedad, en todos los países, es la profesión de médico. El médico se educa para brindar la salud, que es el bien más preciado. Sin embargo, cuando uno estudia medicina, doctor, ¿a usted lo enseñaron a ser empresario? En ningún momento. Y entonces, Fernando, ese es el punto. ¿Por qué nuestro sistema educativo nunca fue diseñado para, aún las profesiones más prestigiosas, no enseñarle destrezas? Entonces tenemos médicos aquí en Puerto Rico, bueno, y en toda parte del mundo, ¿no? En el mundo capitalista, donde no tienen las destrezas básicas de empresarismo. ¿A qué tú crees que...? O sea, ¿cómo podemos cambiar esa realidad en Puerto Rico? No es fácil, porque el problema tiene una raíz cultural. Por eso es que, por ejemplo, el ejemplo que tú das ahorita de la ley 7, fíjate que el componente de haber dicho el remedio para el problema que vamos a crear es el empresarismo. Ese es el empresarismo, fue lo que faltó. Si no hubiera faltado, se hubiera explotado una oportunidad. Hace 10 años atrás y al día de hoy estuviéramos muy diferentes. Nosotros, cuando traímos a Puerto Rico esta iniciativa de empresarismo social en enero 30, repetimos todos los viernes, Mayra, queríamos desarrollar 30 mentes empresariales. Al día de hoy tenemos sobre 150 mentes empresariales, y al doctor Lizardi no le enseñaron cómo ser empresario, pero en nuestra escuela de empresarismo social sí tenemos esa oportunidad. Doctor, pregunta, esta iniciativa de empresarismo social, primero, ¿cómo usted la conoció y lo que usted ha visto hasta ahora? ¿Qué le ha parecido para fortalecer el empresarismo en Puerto Rico? Este tópico fue presentado por una colega mía, a quien estimo mucho. El concepto es fenomenal. He estado totalmente sorprendido con el éxito y estoy bien optimista, extremadamente optimista de los resultados que vamos a esperar. Y de eso se trata. Saludos a la doctora Inés Alfaro, que fue la que me presentó al doctor José Lizardi, y de eso se trata empresarismo social. Ahora pregunta, Fernando, para establecer una empresa, ¿cuál es el capital mínimo que uno necesita y tiene que crear estudios en la permisología en Puerto Rico? Es muy fácil. Bueno, tú tienes dos obstáculos enormes. El primero es el económico, donde tú necesitas un capital que puede ir desde 10 a 15 mil dólares. En los Estados Unidos puede ser tan alto como 30 mil dólares. Ese es el primer problema. El segundo problema es lo que llamamos permisología, que es caminar todo el trayecto que envuelve conseguir un permiso para operar un negocio, que va desde lo más complicado hasta lo más insignificante, como es que te van a inspeccionar el inodoro de tu oficina. Pregunta, doctor, cuando usted se registró en empresarismo social, usted, que es nuevo aquí en Puerto Rico, porque usted hizo toda su carrera fuera, ¿usted tuvo que ir al gobierno a pedir un solo permiso para entrar y registrarse en empresarismo social? Absolutamente no. ¿Usted tuvo que tener sobre 10 mil dólares en capital para comenzar su negocio? La inversión fue cero. Ahí lo tienen. De hecho, nosotros nos encargamos de la educación, y la persona, Fernando, lo único que tiene que aportar es la voluntad. En empresarismo social nosotros tenemos los mejores recursos disponibles para guiarlos a usted
Hoy tuvimos una persona que acaba de entrar a empresarismo social, Fernando, a la cual usted no conocía, ¿correcto? Eso es correcto. Doctor, usted tampoco conocía a la nueva representante embajadora de empresarismo social. Eso es correcto. Pero ella está bajo la tutela de ustedes. Y Fernando, ¿cuántos años tú llevas de empresario fuera y aquí en Puerto Rico? Demasiado tiempo, no me quisiera acordar. Exactamente. Pero debe andar entre los 40 y los 50 años. Pues esa persona que tú acabas de conocer, ¿quién debe ser el mejor maestro? Bueno, alguien con experiencia. Naturalmente. Doctor, ¿cuántos años usted lleva de formación como médico? 28 años de educación. Doctor, y para las personas que nos escuchan, que buscan servicios médicos, díganos dónde usted está y a qué se dedica, cuál es su profesión. Yo soy ginecólogo por entrenamiento. Practiqué obstetricia y ginecología en Upstate New York por 40 años. Tuve el privilegio de hacer 7,000 partos, 10,000 cirugías, trabajando 110 horas a la semana, y decidí venirme a Puerto Rico porque vi la oportunidad y la situación desesperante que hay en Puerto Rico, la limitación del acceso de médicos. Así que en el momento estoy en el PREPI haciendo tratamientos de medicina regenerativa combinada con ginecología. ¿Y qué le llamó la atención cuando la doctora Inés Alfaro le presenta la alternativa totalmente nueva para usted, el empresarismo social? Nunca la conocía, nunca había estudiado o oído el sujeto. Yo comencé en empresarismo social por respeto a la doctora Inés Alfaro, simplemente por respeto, porque la admiro y la respeto. Pero al conocer el concepto y empezarlo a estudiar, pues me puse curioso y definitivamente es como un magneto. Luego fui a un par de conferencias, lo escuché a usted hablando y me fasciné con el sujeto. Y de eso se trata de empresarismo social, de ofrecerle a Puerto Rico la oportunidad de tener los mejores mentores. Lo único que necesitamos, Mayra, en Puerto Rico es la voluntad de las personas, que la persona no vea en su empleo actual, principalmente si su empleo depende del gobierno, su alternativa para el futuro, porque no va a tener seguridad de empleo ni tampoco va a tener la seguridad de un futuro, de un retiro digno. Fernando, si tú estuvieras comenzando, ¿qué consejo le darías a la persona que nos está escuchando que dice, caramba, empresarismo social será para mí? Bueno, obviamente la primera condición es si tengo la voluntad para hacerlo. Y la segunda es si conozco cuál es el beneficio que voy a obtener de lo que estoy haciendo. Haciendo la aclaración que a mayor esfuerzo, mayor éxito vas a tener, que es una de las diferencias grandes que hay con el empleado, donde realmente una vez tú llegas a una etapa, el crecimiento para, porque ya no depende del esfuerzo, sino de la rutina. Mientras que en el empresarismo, tu voluntad, tu deseo de mejorar, es el que determina cuánta riqueza tú vas a generar. Doctor, y ya estamos en los minutos finales. Pregunta, ¿qué consejo usted le daría para alguien que está empezando ahora, que no fue formado como empresario, pero tiene su vocación de médico? Primero es romper el dogma, romper la noción que nos han enseñado desde pequeñito. Eso está inculcado en nuestro cerebro y eso hay que romperlo, punto. Hay que tomar esa etapa, tomar ese riesgo. Lo que le quiero decir es, yo prefiero trabajar en masas, ser más efectivo en un grupo, que hacerlo por mi cuenta, cuesta arriba. De eso se trata empresarismo social. Somos un equipo y cada miembro del equipo aporta sus talentos. Nosotros en Puerto Rico, Mayra, ofrecemos los mejores empresarios, los mejores médicos, los mejores educadores, con el propósito de aportar al país. Y según Fernando, ha dedicado toda su vida al empresarismo. Según el doctor, ha venido a Puerto Rico mientras otros están yendo. Cualquiera de nosotros posiblemente estaría mejor fuera de Puerto Rico, pero tenemos una responsabilidad con este país porque por alguna razón el universo nos ha dado la oportunidad de conocernos
y aportar a mejorar la calidad del país. Puerto Rico tiene enormes ventajas. Puerto Rico ocupa ahora mismo la posición número 1 del mundo en cerebros por milla cuadrada y desarrollo tecnológico. En la medida que, como dices, Fernando, nosotros tengamos la voluntad, podemos convertirnos en una poderosa nación. En la época agraria no podíamos, en la época industrial no podríamos, pero en la economía del conocimiento sí podemos. Así que, ¿algún comentario final, Fernando? Sí, eso último que dijiste sobre la economía del conocimiento es vital. O sea, hoy no hay excusa para ser ignorante. Y eso es beneficio de la etapa del conocimiento. Y en empresarismo social tenemos 3 prioridades: eliminar la ignorancia, eliminar la enfermedad y eliminar la pobreza. Un comentario final. Gracias, doctor. Con mucho gusto, gracias por la oportunidad. Básicamente, el liderato que yo he encontrado en este grupo es fenomenal. No lo hay en ningún otro sitio, así que si usted quiere más información, Mayra, pues nos puede seguir en las redes sociales, en el canal de Dr. Noel Alicea en YouTube, y nosotros nos reunimos y la educación es totalmente gratuita. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Gracias, doctor. Un placer. Mayra.